Entonces, ¿qué saben ustedes de las auroras boreales? Aquí hay una especie de spoiler, digamos, pero si nunca lo han visto, no sé si lo van a interpretar a la primera. ¿De dónde proviene? Eh, ¿Cómo se producen? No saben nada. Reflejo del sol en los polos, en la atmósfera. Va por ahí, ¿cierto? Las auroras boreales, creo, es muy poco probable que tengamos la opción de verlas en Chile, menos tan al norte, tan lejos del Polo Sur como Los Ángeles. Salvo que pase lo que ocurre en mi novela, que queda la pura embarrada porque hay una tormenta solar. Así que mejor que no las veamos, salvo que viajen a Finlandia o a Canadá. Entonces, las auroras boreales es un proceso de una astronómico porque involucra al Sol y geomagnético porque involucra el campo magnético de la Tierra. Entonces, vamos a ver primero en términos simples. Nuestra atmósfera está hecha de muchos gases y si tú le lanzas rayos de energía o partículas cargadas a esos gases brillan. No me acuerdo si vimos esto en primero medio, creo que no. Pero los fotones de luz y los fotones son ondas, o sea, son partículas de luz. ¿Y la luz es una onda de qué tipo? A ver quién responde primero. Víctor está a punto de ganar. Muy bien, electromagnética, ¿cierto? Electromagnética. Hay como dos pistas ahí, ¿cierto? Lo primero es que la luz interactúa con los electrones y de hecho también con los protones si pudiera, porque los protones suelen estar rodeados de electrones. Entonces, lo más común es que interactúa con electrones y con cosas magnéticas. Pero no solo los fotones interactúan con eso, también las partículas cargadas interactúan con otras partículas cargadas. Positivo con positivo se repele, positivo con negativo se atrae, todo eso. Entonces aquí hay una mezcla de varias cosas. Yo no me acuerdo del detalle exacto, pero sé que las partículas cargadas que emite el Sol emite de todo, emite luz y emite partículas cargadas. Las partículas cargadas viajan más lento que la luz, eh, pero igual llegan. Y cuando llegan muchas, un poco más de lo normal, bueno, siempre que llegan, si pasan cerca de la Tierra, interactúan con su campo magnético. Y el campo magnético es básicamente una corriente de flujo magnético que va de norte a sur en el planeta Tierra. De hecho, si no me equivoco, va de sur a norte. Como era la cosa, es que está al revés. Nuestro norte es el sur magnético de la Tierra y nuestro sur geográfico es el norte magnético en términos de los signos que se utilizan en las convenciones de magnetismo. Un poco confuso lo sé, pero bueno. Y ese campo magnético es un poco aplastado por la radiación, no la radiación, el viento solar, que es todas las partículas que emite el Sol, que es gigantesco el viento solar, o sea, todo lo que sale del Sol se va difuminando por el sistema solar, para arriba, para abajo, para todos lados. Básicamente no tiene fin, pero uno le pone un fin en alguna parte porque si no ya todo el universo podría terminar siendo viento solar. Y las partículas que vienen, algunas de esas son desviadas y como el campo magnético de la Tierra llega hasta el polo norte y también al polo sur, las que tengan cierta carga eléctrica van a llegar al norte y las que tengan otra carga eléctrica van a desviarse y llegar al sur. Las que suelen producir auroras boreales son las que llegan al polo norte, pero si hay suficiente cantidad de carga eléctrica y de las dos, en una tormenta solar más potente, van a llegar muchas al norte, pero también van a llegar a otras al sur. Y el tema es que esas interactúan con las partículas de la atmósfera, las más altas, o sea, ni siquiera donde vuelan los aviones, son cientos de kilómetros, no, pero varios, sí pueden ser cientos de kilómetros, de hecho, cientos de kilómetros más altos que donde vuelan los aviones. Y creo que ahí reaccionan con el oxígeno y el nitrógeno, que son gases que suelen estar sin mucha interacción en nuestra atmósfera. Ya, no sé si conocen las fórmulas químicas del oxígeno, ¿cierto? Que es el O2. ¿Cómo hago el 2 chiquito? Acá. No, así no. Aquí. El O2 son dos moléculas de oxígeno. Perdón, lo dije pésimo. Es una molécula que está hecha de dos átomos de oxígeno, unidas por un enlace doble. Y si no me equivoco, el N2 creo que es un enlace triple.
el nitrógeno. Hay más, y no me acuerdo cuáles son las que más reaccionan, pero cuando interactúan, sus electrones se ven excitados, estimulados por esta radiación y emiten fotones. ¿De qué colores? Principalmente de colores de longitudes de onda verde, azules, violeta. No me acuerdo exacto, no me sé exactamente, pero son longitudes de onda que producen los colores de las auroras boreales. Y lo mismo puede pasar en el polo sur. Entonces, esa es como la explicación sin demasiado detalle. Para ver más detalle tendríamos que ver por qué, sea para el norte o para el sur. Pero igual acá hay una regla de fuerzas, que sería bueno que viéramos en unos 15-20 minutos, que es la fuerza magnética o ley de Lorentz. ¿Les suena Lorentz de alguna parte, de algo, escucharlo, haberlo escuchado en algún lado? No hace caso. Bueno, no sé si a alguien le sonará algo. No, no porque no lo hemos visto en colegio. Vamos a llamarle Fm a una fuerza magnética. Entonces, el magnetismo es interesante porque es la otra cara de la moneda de la electricidad. Casi todas las veces que escuchen electricidad van a escucharlo asociado a magnetismo, electromagnetismo, onda electromagnética, etc. Y la fuerza eléctrica, a ver, vamos a partir con la fuerza eléctrica. Cuando hay una carga, una partícula cargada o cualquier objeto que tenga carga eléctrica, voy a tener que usar E minúscula para que no se confunda con fuerza elástica. Una cosa que está cargada siente una fuerza que depende de su propia carga y de otra carga. ¿Ya? Si tú tienes una sola carga, no vas a sentir ninguna fuerza. Si tú solo tienes un electrón, aquí es un electrón, digamos, nadie le puede ejercer fuerza, nadie le ejerce fuerza, entonces no. Pero si le pones otro electrón cerca, se van a repeler. Y si le pones un protón cerca, vamos a hacerlo más grande porque los protones son como 1000 veces más grandes, creo, o más que eso, de más masa, se van a atraer. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza eléctrica? Es la multiplicación de ambas cargas. Me falta la ecuación aquí. Pero dividía la distancia que los separa al cuadrado. Ay, no me hace caso. La distancia al cuadrado. Y todo esto multiplicado por una constante universal que se llama... eh, uy, no me acuerdo. Constante Coulomb, si no me equivoco. Todo esto tiene que ver con cómo se ve atraída o repelida una carga eléctrica. Esto no sé si se los preguntan en segundo medio, pero en tercero medio quizá les preguntarían algo así. El tema es que la fuerza, esto te está diciendo que si es del mismo signo, queda negativo, se repelen. Si es del signo distinto, queda positivo, se atraen. Y mientras más lejos están, menos fuerza hay. Y mientras más cerca están, más fuerza hay. De hecho, si por motivos mágicos estuvieran a distancia cero, algo dividido cero diverge a infinito, ¿cierto? El Víctor ya sabe que si ambos divergen para el mismo lado, el límite, entonces igual existe el límite y es infinito. Sí, repito el significado de cada letra. Esta va a tener carga Q, por ejemplo, en que se miden las cargas en Coulomb. Bueno, no sé si hemos estudiado eso últimamente. Y otra tiene otra carga, ¿cierto? Le puse distinta minúscula y mayúscula para que se entienda que no son la misma letra. Pero si uno quiere usar más objetos, tiene que ponerle letras, números. Por ejemplo, esta es Q1, esta es Q2 y esta es Q3. Q3. Ahí. Ya bueno, nos vamos a hacer unos protones y unos electrones muy, muy raros. D es la distancia y K es una constante que es muy pequeñita. No, no era tan pequeñita. Las cargas son muy pequeñitas. Vamos a buscar la constante porque si no voy a estar chamullando. Constante electrostática. Es grande, de hecho. Solo que como los demás valores son pequeños, eh, la- eso corrigía. La constante K, según búsqueda rápida de Google,
es la constante de proporcionalidad en la ley de Coulomb y su valor es 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro cuadrado partido en Coulomb al cuadrado. O sea, vamos a aproximarlo a esta 9, un 9 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. O sea, 9.000 millones. ¿Sí? Pucha, este era un paréntesis. En verdad no quería centrarme en esto. Pero bueno, eh, el tema es que esta es una ley que explica qué fuerza va a sentir una carga eléctrica si hay más cargas eléctricas en la cercanía o en la lejanía también. Y se tiene que multiplicar todo eso y dividir por la distancia al cuadrado. Entonces, básicamente, analíticamente, ¿qué pasa? Si dos cargas negativas están muy cerca, se repelen con mucha fuerza porque este número va a ser muy chico. Si están lejos, se van a repeler, pero no tanta fuerza porque este número va a ser más grande. Y si una de las dos tuviera carga cero, por ejemplo, si esta tuviera carga cero, ¿qué pasa con la ecuación? Cero por cualquier número da cero. Dividido por cualquier número da cero. Entonces, ¿qué pasa cuando una carga está cerca de un neutrón que tiene carga cero? No pasa nada. Eso. ¿Ya? Y si la distancia fuera infinita, este número sería tan grande que el resultado también sería cero. O sea, si dos cargas están infinitamente lejos, no interactúan con fuerzas. Pero interesante porque ninguna instancia en el universo es infinita, que sepamos, quizás sí, pero bueno, prácticamente no. Entonces, todas las cargas eléctricas que existen en el universo interactúan con todas las otras cargas eléctricas que existen en el universo. O sea, cada uno de tus electrones de tu dedo, que son trillones, interactúan entre sí y con los del otro dedo, y del glóbulo rojo y del Júpiter y de Andrómeda y del agujero negro en el centro de la galaxia y, y con los de tu perro, ya es todo. Y obviamente es un poco complejo. ¿Cuánto afectan esos electrones? Casi nada, porque están básicamente, si no están en el mismo átomo o como a 3 átomos de distancia, la fuerza ya es casi cero. Salvo que tengas un objeto completo cargado. O sea, si tú tienes una pelota de metal de este porte cargada con medio coulomb de carga eléctrica total, entonces ahora estos números son grandes y aunque estén a 1 metro de distancia, la fuerza es notoria. Y ahí tienes los rayos, las tormentas, algo así. Ya. Pero ¿cómo es la fuerza magnética de Lorentz? Esta es una fuerza muy loca porque también afecta a las cosas cargadas. O sea, si algo no tiene carga eléctrica, no la afecta. Pero para entender esto tenemos que entender un concepto bien abstracto que es el campo magnético. De hecho, también existe el campo eléctrico, pero creo que es más fácil hablar de campo magnético que de campo eléctrico. Bye. Por ahora. Digamos que pones dos imanes. Por motivos que ahora no voy a explicar, un imán siempre tiene dos polos, el más y el menos. ¿Ya? No existen imanes ni ningún objeto que magnéticamente pueda tener solamente más o solamente menos. Porque el más y el menos no es carga, es una dirección. Entonces, básicamente es algo así. Y las cargas positivas quieren ir al menos o al más. O la dirección de las flechas no me acuerdo porque no lo repasé ahora. Pero imagina que aquí tienes un imán y aquí tienes otro. Las flechas van a ir de el polo negativo al positivo. Entonces, si tú pones una carga eléctrica aquí, y no tiene que tener carga cero, si no, no va a pasar nada. Ya, pongamos aquí una carga eléctrica. La dejas quietita. No hay ninguna otra carga eléctrica, solamente hay un campo magnético. El campo magnético que si tú pones los pedacitos de hierro, de virutilla de hierro, te muestran para dónde va. O si pones una brújula, se orienta para la derecha. ¿Qué pasa si pones una carga eléctrica? ¿Qué creen que va a pasar? Hipótesis, o bueno, más que hipótesis, predicciones. En un segundo. Gracias. Depende si la carga es positiva o negativa. Es verdad. Me preguntaba cuál era la pregunta. La pregunta es qué va a pasar con una carga que está acá. Vamos a decir para estos efectos que es positiva. ¿Ya? Em,
Vamos a pintarla de color rojo, que me gusta usarlo para los números positivos. Entonces, esta carga eléctrica va a estar aquí y va a pasar un campo magnético. ¿Qué le va a pasar a la carga? Nada. Entonces, ¿cómo? Si no bastaba con que estuviera cargada para que hubiera fuerza, aquí me falta algo en la ecuación. Y me falta algo importante. Primero, en la ecuación va a haber un valor que se llama campo magnético. Y que como a los físicos se le acabaron todas las letras que se le habían ocurrido y no querían usar más letras griegas, usaron la B larga. Y como es un campo vectorial, se le pone la flechita arriba. Entonces, si el campo fuera muy intenso, habría más fuerza. Si no hubiera campo magnético, si esto fuera cero, no habría fuerza. Pero me falta algo en la ecuación todavía. Lo que falta es la velocidad de la carga. Entonces, aquí hay un factor extra, que es la velocidad. Si la carga está quieta, miren la ecuación. Si esto es cero, ¿cuánto es la fuerza? Cero por cualquier cosa, cero. Entonces, si la carga está quieta, no siente fuerza. Tiene que estarse moviendo. Y además, hay otra cosa más de regla matemática aquí, vectorial. Esto no es una multiplicación normal, es una multiplicación que en matemática vectorial se conoce como producto cruz. ¿Y eso qué diantres es? Esta es la primera vez que lo van a escuchar probablemente, salvo que hayan estudiado y visto videos en otras partes. Producto cruz es una multiplicación en 3 dimensiones, que su resultado va a depender del ángulo entre las dos direcciones que están en juego. Aquí tenemos, perdón, estoy corrigiendo aquí las letras. La velocidad es un vector. Digamos, voy a hacer la velocidad en color negro para decir que se está moviendo para allá. Esa es su velocidad. ¿A dónde va a ser la fuerza? Voy a hacer la fuerza de color morado, porque el magnetismo es morado, todos sabemos eso, ¿cierto? No sé, para mí el magnetismo es morado. Em, entonces, va la carga eléctrica hacia arriba. Quizá debería haber hecho el ejemplo para otro lado. Ya, no importa. Em, pregunta, Paula. Em, ya, quiero comentarles. Si se mueve hacia arriba y el campo magnético es hacia la derecha, ¿hacia dónde va a ser la fuerza que va a sentir esa carga eléctrica? Opción A, hacia arriba. Opción B, hacia la derecha. Opción C, hacia la izquierda. Opción D, hacia abajo. Opción E, ninguna de las anteriores. No espero que adivinen, salvo que hayan visto esto antes. Diagonal también puede ser. La fuerza que va a sentir esa carga eléctrica que está moviéndose para arriba va a ser hacia adentro de la pantalla. Entonces, ustedes están pensando en 2 dimensiones y tenemos que pensar en la tercera. ¿Cómo dibujo una flecha hacia adentro de la pantalla? No es muy fácil. Podría tratar de hacerlo con unos mecanismos de 3D que trae PowerPoint. Y podría dibujarla así. No sé si se nota. Ya, ahí se nota un poco. La fuerza que va a sentir va a ser hacia adentro de la pantalla. O sea, tenemos la dirección horizontal, la dirección vertical, y nos falta la dirección hacia adentro y hacia afuera de la pantalla. Em, entonces tenemos una fuerza en un ángulo que no la podemos dibujar con facilidad, y la convención que se utiliza en física y en este tipo de disciplina es dibujar un círculo con una cruz dentro para decir que eso es una flecha mirando hacia adentro de la pantalla. Entonces estoy tratando de dibujarla acá. Eso. Esto es un símbolo que se utiliza para decir un vector hacia adentro de la pantalla. De hecho, no me hizo caso. De hecho, también se puede dejar solamente con la cruz hacia así. Esto es un vector hacia adentro. Y el vector hacia afuera, porque también la flecha podría ser hacia afuera de la pantalla, es un círculo con una pelotita chiquita al centro. Y eso es una flecha apuntando hacia afuera de la pantalla o de la hoja si estuviéramos en un examen escrito. Entonces,
Estos no son ojos, es un campo magnético saliendo de la hoja del cuaderno o de la pantalla, ¿ya? Y lo mismo pero con esto, o con esto también puede ser, es un campo magnético entrando a la pantalla. Entonces, lo que le estoy diciendo es bastante nuevo para ustedes, es confuso, pero no quiero que se confundan demasiado, quiero que capten una idea base. La idea base es que cuando hay un campo magnético y una carga eléctrica está en él, tiene que estarse moviendo para sentir una fuerza. Si está quieto, si está quieta, no siente una fuerza magnética. Y si se está moviendo en una dirección y el campo magnético es en una dirección perpendicular, la fuerza va a ser en la tercera dimensión. Y se usa una regla que es la regla de la mano derecha. Si ustedes paran sus dos dedos, pulgar e índice, el pulgar apunta en una dimensión y el índice en otra, ¿cierto? Tut, tut. Dos dimensiones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la velocidad hacia arriba y el campo magnético hacia la derecha. ¿En qué dirección va a ser la fuerza? Usas tu tercer dedo y lo pones en la tercera dimensión, formando tres ángulos rectos. Y entonces, si esta es la velocidad y este es el campo magnético, este va a ser la dirección de la fuerza. Entonces, esa carga magnética, esa carga eléctrica, no va a irse más para la derecha, ni más para la izquierda, ni más para arriba, ni más para abajo, va a irse para dentro de la pantalla. Esa va a ser la fuerza que va a sentir. ¿Qué pasa si en vez de ser positiva fuera negativa? Lo mismo pero al revés. En vez de hacia adentro de la pantalla, se va a ir hacia afuera de la pantalla. Entonces, los campos magnéticos sirven en experimentos para separar cargas positivas de negativas de neutras. Por ejemplo, se lanza con un cañón de partículas. Se lanzan protones, neutrones, electrones. O partículas cargadas en general y partículas neutras. Las partículas positivas van a ser desviadas para un lado, van a llegar acá. Las partículas negativas van a doblar para el otro lado y las partículas neutras pasan de largo. Entonces tiene como un colador, un filtro, ¿cierto? De partículas según su carga. A la pausa le fue el internet. Eh, entonces, vamos a ver si lo puedo resumir. La fuerza eléctrica, la fuerza magnética que siente una carga eléctrica depende de su carga. Mientras más carga, más potente la fuerza. Depende del campo magnético. Si el campo magnético es nulo, no hay fuerza magnética. Pero más allá de todo eso, que es un poquito más obvio, depende de su velocidad. Y su velocidad, si la velocidad es cero, no pasa nada también, se queda quieta. Pero si su velocidad no es cero, va a haber que multiplicarla por el campo magnético y la dirección en que va a sentir la fuerza no es ni en el eje de la velocidad, ni en el eje de la velocidad, ni en el eje del campo magnético, sino que en el tercer eje que existe, que es el que usas con tu dedo del medio cuando lo abres así, en comparación a eso. Si es una carga negativa, hacen lo mismo pero con la mano izquierda. Entonces, si esta es la velocidad y esto es el campo magnético, la flecha ahora sale de la pantalla, es para el otro lado. Y con eso se pueden separar cargas según su signo, entre otros trucos. Voy a ponerles un ejemplo que es el siguiente. Imagínense que tenemos un campo magnético que entra en la pantalla. ¿Se acuerdan que estas X representaban flechas entrando a la hoja de papel o a la pantalla en este caso? Entonces, al decir que el campo magnético es este, que lo vamos a dibujar con la letrita que corresponde, que es la B mayúscula, si decimos que este es el campo magnético, estamos diciendo que a través de la hoja está entrando un campo magnético, vamos a separar todo esto por acá, que va desde afuera de la hoja atravesando la hoja hacia adentro. Entonces, ¿qué va a pasar si una partícula cargada, vamos a poner aquí una partícula positiva de nuevo para el ejemplo, qué pasa si una partícula positiva va viajando hacia arriba, igual que esta? No, vamos a hacerla distinta, hacia la derecha nomás, para que tengamos que hacer estas cosas diferentes. Va viajando hacia la derecha. Pregunta, ¿siente fuerza magnética? ¿Sí o no? Dadas las condiciones que hay.
Entonces, ¿cómo sabemos si hay fuerza magnética? Hay tres condiciones que tienen que darse. Tiene que tener carga eléctrica, tiene que estar moviéndose y tiene que haber campo magnético. ¿Se dan las tres condiciones? Sí. La pregunta es, voy a buscar aquí el icono de fuerza. La fuerza va a ser hacia arriba, va a ser hacia abajo, va a ser hacia adelante o hacia atrás, o hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla. ¿Hacia dónde va a ser? Vamos a ver. Todos diciendo cosas diferentes. Está bien, porque en verdad no es fácil, no lo he explicado como del todo. Entonces, ¿cómo se hace? Mira, no creo que tengan que hacer esto en la prueba, pero por si acaso. El dedo pulgar, velocidad. Dedo índice, campo magnético. Y el dedo que les quede, dirección de la fuerza. Ahora, no es fácil porque tienes como que girar tu muñeca para que calce. Dedo pulgar tiene que apuntar hacia, no sé si ustedes me ven al revés, creo que me ven al revés. Así que tengo que hacerlo así para que calce. Bueno, dedo pulgar, o no, ya bueno. Dedo pulgar hacia donde está apuntando la velocidad. Dedo índice hacia donde apunta el campo magnético. En este caso, está apuntando hacia adentro de la pantalla, por lo tanto, tendría que hacerlo así. Tengo que levantarme, no sé cómo hacer esto. Velocidad, campo magnético, y cómo te queda el tercer dedo hacia arriba, ¿ya? Hacia arriba, así que el Víctor la captó o la chuntó, una de las dos, ojalá que haya sido la primera. Eh, es hacia arriba la fuerza. Eso. Entonces, miren, y aquí pasa algo interesante. Digamos que ya avanza el protón, digamos que un protón, que es lo más típico, empieza a subir. Y digamos que ahora está moviéndose, voy a bajar esto un poco, venía por acá, ¿cierto? Venía yendo hacia la derecha. Y ahora ya sintió un rato fuerza, por lo tanto ahora está moviéndose hacia allá. Su fuerza era hacia arriba. ¿La fuerza sigue siendo hacia arriba? ¿Sí o no? Ahora no es hacia arriba, ¿cierto? Ahora, ¿para dónde es? Tienen que hacer lo mismo. Ponen el pulgar hacia donde está la velocidad. Dejen pensar para dónde es. Ya, bueno, yo lo voy a hacer aquí, pero ustedes van a tener que hacerlo. El campo magnético, en mi caso tengo que hacerlo hacia allá, que es para donde yo lo veo hacia adentro. Entonces, ¿para dónde apunta la fuerza ahora? No sé si lo hicieron ustedes o no. Perpendicular de nuevo, siempre es perpendicular en estos casos, pero para allá. ¿Y cuál es el resultado de esto? Va, no era lo que quería hacer. Aquí va a empezar a subir, luego va a seguir girando hacia la izquierda, luego la flecha va a seguir de nuevo, va a ir siempre perpendicular y después va a ir para allá. Bueno, y si sigue habiendo campo magnético todo el rato, va a empezar a dar vueltas. Y es así como tú puedes hacer una trampa de protones o de partículas cargadas en un campo eléctrico magnético suficientemente intenso, porque las cargas que entren van a girar perpendicular al campo magnético y se van a quedar ahí girando, salvo que algo les, no sé, su gravedad o algún otro factor las detenga o las desvíe de alguna manera. Entonces, ¿y qué pasa si es un electrón? Si un electrón va a pasar exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, porque las mismas flechas que calculaste antes para arriba, en el caso del electrón va a ser para el otro lado, y vamos a tener protones para un lado, electrones para el otro, girando así hasta que apagues el campo magnético con algún botón. Em, ¿Por qué vimos todo esto? Primero porque puede que les pregunten algo con fuerza de Lorentz. Eh, Cuando una carga eléctrica fluye por un cable también causa un campo magnético, se llama inducción electromagnética. No vamos a alcanzar a ver eso hoy día en detalle, lamentablemente. Pero primero hay interacción entre electricidad y magnetismo. Segundo, cuando un campo magnético está presente, las cargas eléctricas que se mueven
afectan su trayectoria por culpa de él. Tercero, la manera en que afecta su trayectoria no es la más obvia, no es ni atracción ni repulsión, es un desvío perpendicular al campo. Y si se fijan, esto algo tiene que ver. Nuestro campo magnético no necesariamente atrae las partículas eléctricas que vienen. El campo magnético las desvía, las puede hacer girar en algunos ángulos, las captura de una manera que es más compleja a la que uno puede llegar y mostrar en un dibujito tan simple, porque en un momento las hace girar, pero siguiendo una especie de camino. De repente el campo magnético se cierra por otro lado y las partículas que se pasaron vuelven desde atrás de la Tierra y llegan al polo norte o al polo sur. Es un enredo más o menos, pero tiene que ver con esto. Y algo que no mencioné es qué pasa si la fuerza, si la velocidad es perpendicular al campo magnético. ¿Qué pasaría ahí? Se mueve para allá y el campo magnético también es para allá. O al revés, da lo mismo. La conclusión va a ser la misma. Si va paralelo, esta operación matemática da cero. Hay una manera de escribir esta ecuación en matemática que es con seno y coseno. Y hay que usar el ángulo que conecta ambas direcciones. El coseno del ángulo, cuando es 90, el coseno es 1, y cuando el... No lo dije mal, es el seno. Era el seno. Eh, si no se acuerdan lo que es seno y coseno, no se compliquen, pero si saben, les sirve la explicación. En este caso, el ángulo entre ambos vectores es 90, y ahí hay una fuerza máxima, pero si van paralelos, el ángulo es cero, la fuerza es mínima, por eso es que se usa el seno del ángulo. Y en ese caso, de hecho, la fuerza es cero. Si va el protón paralelo al campo magnético, tampoco se desvía, tampoco siente atracción, repulsión, movimiento en ninguna dirección, sino que cuando va en un ángulo diferente, mientras más diferente, más notorio el efecto. Mientras más perpendicular, más potente el efecto de la fuerza magnética. Entonces, las condiciones reales son que la partícula esté cargada, que haya un campo magnético, que haya una velocidad y que esa velocidad no sea paralela al campo magnético, que sea en algún ángulo diferente a 0 grados o a 180, que es justo ir para el otro lado, tampoco da ahí fuerza. ¿Complejo o no? Poco complejo. Lamentablemente, clase de repaso un día antes de la Olimpiada no podemos hacer, como se dice, ejercicios muy de aplicación, pero se pueden quedar con las ideas y si les toca aplicarlo, esto lo tenemos en el formulario ahora, si tienen tiempo para pegarlo por ahí, eh, vamos a pegarlo por aquí, formulario. Entonces, vamos a tener aquí electricidad y circuito, magnetismo, ley de Lorentz, fuerza magnética. Estoy pegando en el resumen que estábamos haciendo, que ofrecimos. Gracias por la pausa.